cuestiones que pasan. Les decía, muchísimas gracias a todos por su asistencia, su puntualidad y por supuesto por la gente que está ya al pendiente desde el minuto cero, que luego nos mandó un mensaje que aún no habíamos empezado. Bueno, una disculpa, estábamos resolviendo algunos temas aquí técnicos, pero ya se han resuelto. Y precisamente, sin más, quiero darles las más cordiales bienvenidas a esta segunda edición y al segundo día, por supuesto, el segundo seminario electoral de estrategia y comunicación política que hemos realizado desde Hagamos Comunicación y, por supuesto, con el respaldo de Crubas Comunicación. Sin más, denme oportunidad solamente de compartir las reglas nuevamente de este juego y por llamarlo de esta forma, pero las reglas de cómo podrán obtener precisamente el certificado, porque recuerden que muchos de ustedes están interesados pues precisamente en materializar todo este conocimiento que se da a lo largo de casi 10 horas que estaremos por aquí, un poquito más, un poquito menos de estas 10 horas, y bueno, les quiero compartir que este seminario, como bien les he dicho, ha sido organizado desde Hagamos Comunicación con el apoyo con el respaldo de Crubas Comunicación y el apoyo de varios, de cerca de 9 u 8 colaboradores, conferencistas, pues de talla internacional y que estamos metidos en este tema. Incluso estamos porque yo estoy dentro del programa también. El día de hoy está con nosotros Lina Carrizosa. Según lo que nos dice el programa, hablaremos sobre comunicación y campaña contra comunicación de gobierno. Y ya está aquí en sala esperando nada más a que yo termine. Posteriormente vendrán Ayeli Díaz con imagen política para principiantes y estarán ambos temas ya los aquí, ya tuve un adelanto y estarán súper importantes. Recuerden que para obtener el certificado, una pregunta que muchos hacen, existen dos modalidades. La primera es con un costo de $10 americanos y solamente es válido hasta el 3 de mayo del 2024. Y la segunda opción es enviando los 10 códigos que estamos dando al término de cada conferencia y tienen un límite de hasta 3 minutos el envío de estos códigos, posteriormente de que se comparten aquí en pantalla. Estos códigos deberán ser enviados al WhatsApp 56 20 21 94 51 para términos fáciles al WhatsApp de Crubas Comunicación y no te preocupes si no lo has anotado, en su momento también aparecerá aquí en pantalla. Sin más, quiero darle la bienvenida a Lina Carrizosa, quien voy a leer un poquito de su semblanza. Lina nos abordará el tema de hoy de comunicación de campaña contra comunicación de gobierno. Y ella es una especialista en la comunicación política, en la comunicación interinstitucional y ha realizado diferentes capacitaciones, pero además diferentes campañas. Es consultora y estratega política de campañas y gobiernos, politóloga por la Universidad Central de Venezuela, comunicadora social por la Universidad Católica Cecilia Costa con especialidad en marketing político, pero además es conferencista de talla internacional y ha complementado sus estudios en diseño estructuración de políticas públicas para el desarrollo en América Latina, esto en Buenos Aires, Argentina, así como cuenta también con estudios en comunicación política realizados allá igualmente en Argentina, manejo de crisis, consultoría política local, cultura democrática, liderazgo para nuevas generaciones y por supuesto ha siempre buscado el empoderamiento y el apoyo a las nuevas generaciones, así como el liderazgo político de la mujer e igualdad de género, con experiencia en la coordinación y dirección del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, tanto en el sector público como en el sector privado. Y sin más, hacemos conexión hasta Medellín, Colombia, de donde está Lina Carrizosa. ¿Y qué tal, Lina? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tardes, noches por allá. Sí, tarde, aquí son las 7:45, querido amigo. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Un placer saludarlos. ¿Sí me escuchas bien? ¿Todo bien? Te escuchamos. Perfecto. Un placer para todos los que están conectados. Qué placer estar nuevamente aquí con mi amigo José Luis, que es una persona que yo admiro mucho porque continuamente está haciendo estos eventos donde quiere seguir involucrando a la comunidad en este fascinante mundo político. Es un honor para mí estar aquí con todo tu equipo, con el equipo de Crubas Comunicación, de Hagamos Comunicación. Tú sabes
te lo he dicho en reiteradas oportunidades, una amiga más y siempre cuenta con esta servidora. Muchísimas gracias, Lina, muchísimas gracias por sumarte y tenemos ya tu presentación cargada, nos vas indicando nada más y ahí está David a tus órdenes. Es todo tuyo este espacio. Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente, bienvenidos a todos los que están conectados. Un placer que estemos hoy martes 16 de abril aquí conectados hablando sobre política, aprendiendo sobre política. Todos los días se aprende. Eso me lo decían mi abuela y mi amada madre que me acompañan desde arribita, desde el cielo. Pero el tema que nos aborda hoy es la comunicación de campaña versus la comunicación de gobierno. Hoy vamos a dar claves para una gestión exitosa, además eso lo vamos a hablar al final, pero ahorita vamos a hablar de las diferencias que hay en la comunicación de campaña y en la comunicación de gobierno. Les comento que el año pasado, aquí en Colombia, en el mes de octubre, específicamente el 29 de octubre, se realizaron campañas, se realizó, ese fue un día de elección, domingo 29 de octubre, donde se eligieron aquí alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, y muchos de los que están hoy en gobierno están ocupando los cargos por primera vez y no saben gobernar. Una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Porque en muchas campañas contratan a publicidad, que la publicidad hace el jingle, que hace la marca política, los colores, pero no tienen lo que es la experticia en el tema político, y esto es muy importante. Siguiente, por favor. Esta es una frase que yo repito continuamente, porque lo difícil no es ganar, lo difícil es gobernar. Tiene su complejidad ganar porque estás participando. Ejemplo, aquí habían muchísimos cargos, habían 124,000 personas disputándose esos cargos y solamente llegó el 12%. Es difícil ganar, pero más difícil todavía es gobernar. Ahí es donde está el reto de consolidar tu marca política si más adelante quieres seguir aspirando a un cargo, porque muchos gobernantes pasan sin pena ni gloria. Aquí en Colombia los cargos son durante 4 años, pasan sin pena ni gloria, no dejan un mito, no dejan un legado. Entonces salen de la administración, salen de su gobierno y ya la gente no los recuerda. Qué bonito que un gobernante le cumpla al ciudadano. Del storytelling, que lo vamos a ver más adelante, al story doing. Lo que yo te dije en campaña, las promesas que yo te hice, las voy a cumplir ya en gobierno. Eso es lo bonito, que lo recuerden de manera positiva y, ¿por qué no?, que su campaña siga creciendo. Siguiente, sus aspiraciones políticas sigan creciendo. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de las diferencias de la comunicación de campaña y la comunicación de gobierno. En este punto vamos a hablar de las estrategias y de las tácticas. En la comunicación de campaña, las estrategias, ¿en qué se basan? Obviamente en movilizar. Yo tengo que conectar con el votante, tengo que decirle que yo soy la persona idónea para llegar a ese cargo. Me organizo para los debates. Ahí también está todo lo que es la comunicación verbal y no verbal, cómo tengo que saludar, cómo tengo que hablar, la postura que tengo que tener. Organizo obviamente los eventos de campaña, tengo que ir los últimos 3 meses aquí en Colombia, es que las campañas es donde toda campaña tiene planeación, tiene la parte estratégica, tiene lo que es el timing, los tiempos, y bueno, para todos es bien sabido que en campaña existen 3 tiempos específicos, que son la pre-campaña, donde hago todo lo que son las estrategias, las tácticas, las acciones que voy a implementar cuando ya esté en la campaña fuerte, cuando yo tenga que saludar a los ciudadanos, cuando tengo que ir a territorio. Y está la post-campaña. Mucha gente no le presta mucha atención a la post-campaña, pero es vital aprender a prestarle atención a la post-campaña, porque en la post-campaña, cuando ya salgo de la campaña, hago un análisis, una evaluación, gané, perdí, porque perdí. Tengo que estar continuamente en campaña
haciendo medición de mi equipo, de mis redes sociales, qué está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que busco en campaña? Básicamente el apoyo de la ciudadanía, conectar con la ciudadanía y obviamente tener un punto diferenciador, no hacer lo que hacen los demás. Tengo que salirme del montón. Y en la comunicación de gobierno, esas estrategias y esas tácticas en qué se basan. En la comunicación institucional, lo que prometí en campaña, lo tengo que cumplir, pero se lo tengo que estar diciendo continuamente a la ciudadanía. Tengo que tener obviamente una buena relación con los medios de comunicación, tengo que manejarme muy bien en mis redes sociales, segmentarlas, cada red social. Todos sabemos que tiene un público en específico, no es lo mismo como yo quiera comunicar en Facebook que en TikTok. TikTok es más para la juventud. Entonces, en la comunicación de gobierno, ojo, he visto muchos gobiernos que por medio de TikTok, como es una plataforma medianamente reciente, que tiene cierta aceptación entre la juventud, se ridiculizan. Ojo con eso, no es ser tendencia por ser tendencia, muchachos. Tengo que estar continuamente haciendo campañas de información, comunicándole a las personas qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, en qué estoy invirtiendo. De por sí, yo he conocido a muy buenos gobernantes que han hecho muy buenas gobernaciones, muy buenas presidencias, pero no han sabido comunicar. Y al no comunicar, cuando la gente no sabe qué estás haciendo, en qué estás invirtiendo, a dónde van los recursos, eso puede generarte una mala comunicación. En definitiva, puede generar perder una próxima elección o que el camino político haga una pausa. Siguiente, por favor. Siguiente, porfis. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de una comunicación de campaña y una comunicación de gobierno? En la comunicación de campaña, ¿cuál es el objetivo principal? Persuadir. ¿Qué es persuadir? Convencer a los votantes para que apoyen a mi candidato, apoyen mi partido y sepan que yo soy la persona idónea para llegar a ese cargo. ¿En qué se centra? Tengo que centrarla en una imagen positiva, en todo lo que tiene que ver con la reputación de mi candidato, tengo que vender sus atributos, sus fortalezas. Siempre que he trabajado en campaña, nunca he atacado al contrincante y mucho menos a los familiares. Eso es muy importante, muchachos, porque eso dice mucho de una persona. He visto campañas que han sido opositores a nosotros y atacan mucho a la familia. Obviamente los últimos 8 días son cruciales, entonces nunca caigamos en esos juegos de desesperación, porque queda muy mal tanto el equipo como el gobernante, siempre de manera positiva, sacando lo mejor de mi candidato, sus atributos, sus fortalezas, eso es lo que tengo que mostrar. La comunicación de gobierno, ¿qué tiene que buscar? ¿Cuál es el objetivo principal? Obviamente informar, educar, tengo que mantener una estrecha comunicación con mi ciudadanía, no es que llegué al cargo y ya no salgo de la oficina, no. De vez en cuando vaya a la plaza de mercado, salude a la gente, vaya a misa un domingo en la hora más concurrida, que la gente lo siga viendo, en contacto con la ciudadanía, vaya a los barrios populares donde no hay agua, donde no hay vialidad, que esas seguramente fueron promesas que usted iba a solucionar. Entonces vaya, siga recorriendo, no se encierre en el escritorio, siga constantemente yendo a territorio, comunique constantemente las acciones, en qué política pública está trabajando. Políticas públicas que conectan mucho con la ciudadanía tienen que ver con el tema de la mujer, con el tema del medio ambiente, con el tema de la juventud, con el tema de el cambio climático. Ese tipo de políticas públicas hay que decirle a la gente en qué se está trabajando, en qué se está invirtiendo, y hay que proporcionar información de interés. Haga constantemente estudios, encuestas, focus group, qué está pensando la gente, qué dicen de usted.
Eso es muy importante, cómo lo están percibiendo, qué reputación tiene el gobernante. Eso es lo que se hace en una comunicación de gobierno. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar del público objetivo. ¿Cuál es el público objetivo en una comunicación de campaña? Insisto, buscamos persuadir, convencer al votante. Llego de la manera segmentada, como les decía, el adulto mayor, le gusta mucho revisar el Facebook, ahí ven noticias, ven memes, ven chistes. En cambio, en un TikTok, en un Instagram, me comunico más con la población juvenil, y en Twitter, ahorita X, me conecto más con la parte que hace análisis de opinión, gente más letrada, gente más estudiada. Entonces es muy importante que sepamos a qué público le voy a hablar, por qué plataforma le voy a hablar, y tengo que generar, obviamente, emoción. Tengo que comunicar de manera constante, tratando de captar la mayor cantidad de ciudadanos que crean en mi propuesta. Y en la comunicación de gobierno va dirigida a una audiencia más amplia. No comunico, si usted ganó con el 30, 40% de los electores, usted ya no está comunicándole solamente a ese 30 o a ese 40% que lo eligió a usted como el gobernante. Usted le está comunicando a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, sin distinción de afiliación o partido político. Usted está gobernando para todos. ¿En qué se debería enfocar mi comunicación de gobierno a un público objetivo? Se enfoca en la transparencia, diga que usted es una persona honesta, que está invirtiendo muy bien los recursos, hable de la responsabilidad que tienen cada uno de sus secretarios, déle también espacio a sus secretarios de ser voceros de su administración, comunique de manera permanente y proporciónele, siempre esté pendiente de los 3 temas que más demanda la ciudadanía, y dígale a la ciudadanía cómo usted como gobernante los está solucionando. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar aquí de la temporalidad. Y ustedes me dirán, ¿qué es la temporalidad? La temporalidad son los tiempos, son los tiempos. En la comunicación de campaña, por lo general, una campaña bien hecha puede durar si es campaña presidencial, mínimo 2 años. Si es campaña para una alcaldía, para una gobernación, puede ser de 1 año y medio, pero siempre hay mucho trabajo en la pre-campaña, en las estrategias, en la planificación de esa campaña. Cuando ya llego al tema de campaña fuerte, aquí en Colombia son 3 meses que da el Consejo Nacional Electoral para que el candidato se dé a conocer. Ahí es donde tengo que ir a territorio, tengo que ir a los medios de comunicación, tengo que ir a las veredas, tengo que ir a hablar con el campesino, voy a los debates porque voy a hablar qué voy a hacer por la educación, qué voy a hacer por la vivienda, qué voy a hacer por la seguridad, qué voy a hacer por mejorar los servicios públicos, qué voy a hacer. Ahí, en esos 3 meses, es donde está enfocado en la parte fuerte de la campaña. Esa es la parte donde, listo, ya tengo toda la estrategia, tengo todo organizado, ahora tengo que salir a convencer. Si ustedes me preguntan cuáles son las 2 tareas, yo siempre se los digo a los gobiernos con los que trabajo o a los candidatos. Un político, ¿por qué tiene equipo? Porque el político, el candidato, tiene 2 tareas en específico. 2 tareas específicas, y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son? La primera, convencer, llegarle al ciudadano, y la otra es buscar recursos. De resto, tiene un equipo, el equipo de comunicaciones, el equipo jurídico, el equipo de territorio, el equipo de eventos, el equipo de logística, pero en sí, obviamente el candidato tiene que estar muy pendiente de eso, tiene un gerente de campaña que le está comunicando continuamente al gobernante, pero el candidato se tiene que centrar en tiene esas dos tareas: convencer, buscar votos y buscar recursos, que sea un hombre que no esté vinculado a la corrupción, sino es que la gente lo vea como una persona resolutiva que va a llegar a solucionar los problemas. Y por su parte, la temporalidad de la comunicación de gobierno
tiene que ser evidentemente continua, tiene que ser permanente, como les decía. He visto muy buenos gobiernos que no se saben comunicar. El no comunicar de manera permanente, el no decirle a la gente en qué estoy invirtiendo los recursos, puede generar que yo pierda esa marca política, que no sea tan fuerte, que baje, que disminuya mi credibilidad. Y obviamente la temporalidad de una comunicación de gobierno depende del tiempo en el que dure su mandato. Aquí en Colombia, como les decía, son 4 años. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de contenido. ¿Cómo debe ser mi contenido en la comunicación de campaña con la comunicación de gobierno? Permítanme un segundito, tomo agüita. La comunicación, el contenido de una comunicación de campaña se centra en resaltar sus promesas, los atributos del candidato, lo que le decía, si el candidato es jovial, si el candidato es una persona que conecta con la ciudadanía. Incluso yo he trabajado con varios candidatos el tema del humor, si la persona es una persona que se la lleva bien con todo el mundo. El humor juega mucho en la política, vende sus atributos. Ahí en muchas campañas se critica al adversario, como les decía, no son mis maneras, nunca han sido mis maneras atacar al oponente, pero en la comunicación de gobierno, ¿qué contenido tengo que hacer? Tengo que centrar mi información sobre las políticas públicas que estoy trabajando, sobre los programas gubernamentales que estoy implementando, todo lo que hice en el plan de gobierno y ahorita lo tengo que implementar en el plan de desarrollo. Tengo que comunicarle a la ciudadanía los logros alcanzados. Terminamos de construir esta escuela, hicimos esta pavimentación, estamos trabajando en la vialidad en tal sentido, mejoramos las condiciones de este hospital, estamos trabajando por la mujer, por llevarle pesquisas de la mujer, vamos a hacerle exámenes de cáncer de mama a tal localidad. Comunique continuamente. Y aquí es donde les decía que del storytelling, que era mi narrativa estratégica para convencer a esos electores, ya esa narrativa la tengo que llevar del storytelling, es decir, del relato político, lo tengo que llevar a story doing, a cómo lo estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer y cómo quiero que me recuerden en el mandato. Siguiente, por favor. Ojo, en la comunicación de gobierno todo el tiempo tengo que decirle a la ciudadanía qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, de manera continua y permanente, y respóndanle al ciudadano, porque he estado en muchos, asesorando varios equipos de comunicaciones que tienen un equipo muy grande, puede ser de 50 personas, y he estado en otros donde 10 personas son mucho más efectivas que esos enormes grupos que a veces no hacen mucho. Los tonos y enfoque en la comunicación de campaña, en la comunicación de campaña es donde hablo de mis promesas, de los atributos, de las propuestas, y en la comunicación de gobierno tengo que comentarle a la gente, tengo que responderle a la ciudadanía sus inquietudes, las preocupaciones. Todo lo que prometí en campaña lo tengo que comunicar en gobierno y tengo que salir a territorio, decirle a la gente, mire, yo le prometí que aquí vamos a construir una escuela, ya está en planos, ya tenemos estamos trabajando con tantas empresas, vamos a trabajar aquí, vamos a cambiar todo lo que es las tomas de agua. Comuníquele continuamente a la ciudadanía qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Siguiente, por favor. Aquí les decía, esto es muy importante, gobierne bien. Me han llamado muchos gobiernos que ya en el último año, que no hicieron mucho. Ejemplo, ahorita, este año, el año pasado, que entregaron los gobiernos, durante 4 años se escudaron mucho en la pandemia, pero la pandemia nos afectó a todos. Entonces, muchos gobiernos lo hicieron bien, pero comunicaron mal. Eso es gravísimo. Hay que gobernar bien y comunicar mejor, comunicar bien. Dígale a la ciudadanía qué está haciendo. Ese fue uno de los tantos defectos del gobierno de Iván Duque, expresidente de Colombia,
que él cuando él le entregó el mandato a Gustavo Petro, porque en La Guajira hicimos, y en el Chocó hicimos, y en las zonas más recónditas, pero el gobierno nunca lo mostró, él nunca lo mostró. Tenía un séquito de comunicadores, de influencers, gente muy pesada, pero la ciudadanía sentía que no comunicó. Y cuando hicieron ya las últimas encuestas, ¿cómo califica usted el gobierno de Iván Duque Márquez? Él hizo cosas muy buenas, de por sí fue uno de los gobiernos mejor evaluados en el tema de la pandemia, pero no se mostraban. Entonces, cuando tú no te muestres, la ciudadanía no sabe qué está haciendo, te vuelves como un gobernante ausente y eso es grave. ¿Qué pasó? La derecha le entregó básicamente, yo siento y siempre lo he dicho en clases, que uno de los grandes jefes de campaña de Gustavo Petro fue definitivamente el gobierno de Iván Duque por su mala comunicación, porque no comunicó de manera adecuada, porque perdió la conexión con la ciudadanía y Gustavo Petro obviamente atacó mucho eso y por eso hoy es el presidente de Colombia. Siguiente, por favor. Para gobernar, aquí son tipsitos que les voy a dar sobre cuáles son los puntos específicos que tengo que tener en cuenta para gobernar. Necesito un plan estratégico. Aquí en Colombia, como les decía, los nuevos gobernantes se postularon entre el 1 al 3 de enero. El 10 de abril se cumplieron los primeros 3 meses de gobierno, los primeros 100 días de gobierno. Y muchos gobernantes no han generado un golpe de opinión que sea asertivo. Muchos gobernantes, mucha gente está diciendo, pero bueno, usted ya lleva más de 3 meses en gobierno y no se ha sentido el cambio, es más de lo mismo. Háblele a la gente de la ejecución, del plan que tenía, de las promesas que usted prometió, diga qué está haciendo y cómo lo está ejecutando. Y muchachos, importantísimo la comunicación efectiva. Hace poco me reunía con un gobernante que quedó electo y la última publicación que tiene es del 29 de octubre, del día que ganó. Él no habló del empalme, no habló de su posicionamiento, no ha hablado de qué acciones está tomando. Muchachos, eso es grave y hace que un gobernante se vaya en picada. Siguiente, por favor. Importante, ya gané. Ahora tengo que gobernar y le tengo que decir a la gente de qué forma estoy gobernando. Lo tengo que comunicar. Ganar, gobernar, comunicar. Esas 3 claves de decirle a la gente constantemente qué estoy haciendo son básicas. Siguiente, por favor. Mi agenda política tiene que ir de la mano con la agenda ciudadana. No es que yo ya gané y ya no estoy percibiendo cuáles son los problemas que la gente más me está demandando. Aquí, en Medellín, una de las banderas del que es actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, era el tema de la inseguridad. Entonces, continuamente yo tengo que ir a las zonas más vulnerables, al centro de la ciudad, que aquí se presentan muchos robos. Le tengo que seguir preguntando a la ciudadanía si ese sigue siendo el principal problema. Y de acuerdo a los problemas que me diga la gente, a la agenda ciudadana, definitivamente yo tengo que encarrilar mi agenda política. Siguiente, por favor. Importantísimo esto, muchachos. Siempre construyan una imagen política positiva, auténtica. ¿Qué reputación? ¿Qué dicen de mí qué dicen de mí en las redes sociales? ¿Qué dicen de mí, del gobernante, los medios de comunicación? Mídanse, muchachos, mídanse. Una de las claves que me ha hecho trabajar con varios presidentes, con varios gobernadores, es que yo llego a asesorar el tema de comunicación y cuando llego los mido constantemente, mido al gobernante, mido a los secretarios, sé qué están diciendo de mí los medios de comunicación, qué está diciendo de mí la ciudadanía. Mira, el secretario de Seguridad dijo esto y es errado, cambiemos el discurso, bajemos el tono, que hable más bien de esta manera. Cuando usted se mide, cuando usted sabe qué dice de usted la ciudadanía, puede generar cambios positivos en su administración. Tengo una identidad política coherente, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Hay casos muy emblemáticos de ejemplo de Hugo Chávez Frías,
quien fue gobernante muchos años en Venezuela. Él decía, ser rico es malo, y tenía un reloj de $600,000. Ser rico es malo, y se movía. Yo voy a empezar a venir a mis eventos en bicicleta, y llegaba en la última camioneta del año. Entonces hay que ser coherente entre lo que digo, como lo que hablo, y eso es identidad política, que la gente vea que sí cumple lo que dice con lo que hace. Y obviamente la palabra, la transparencia, sea honesto, no llegue a cargos políticos para hacerse rico, para beneficiar a muchos familiares. Uno se queda aterrado cuando un político, me ha pasado con muchos, eran unas personas viviendo en un apartamento clase sencilla y salen de gobierno y en 4 años tienen 10 fincas, 9 camionetas. No, un bajo perfil, muchachos. Trabajen por la ciudadanía y que esos recursos que ustedes llegaron a administrar sean en definitiva para el beneficio de la gente que le dio a usted la oportunidad de llegar a ese cargo. Siguiente, por favor. 5 pilares para gobernar con éxito. Tenga un liderazgo innovador, transformador, inspire. Eso es lo que hacen los grandes gobernantes, como una Angela Merkel, como un Barack Obama, que hablan de su superación. Barack Obama siempre que hablaba con referentes. Él, al hablar de las mujeres, hablaba de su abuela, la abuela materna, que él dice que es quien es por la abuela. Inspire. Si usted en algún momento estudió, ¿por qué no? Por alguna beca, usted se quebró en un momento de su vida y le tocó volver a empezar. Ese tipo de liderazgo, de personas que han superado obstáculos como cualquier mortal, que a todos nos han pasado problemas económicos, que nos ha tocado empezar de cero, que teníamos una estabilidad y de repente estamos pasando por un momento complejo. Ese tipo de narrativas generan mucha conexión con la ciudadanía. Si usted estudió por medio de becas, de repente algún muchacho en algún momento que usted está dando que esté a usted en algún evento público, se conecta con usted, siente empatía con usted porque él también puede estar estudiando por medio de una beca. Siempre cuente su vida de manera honesta. Cuente también su lado humano. A la gente le gusta conocer al político que lo va a gobernar. Planeación, estimados muchachos, planeación, estrategia, planificación, ejecución. Ya lo que planeé lo tengo que ejecutar, tengo que decirle continuamente, y esto se los he reiterado continuamente a la ciudadanía, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y en qué estoy invirtiendo. Toma de decisiones asertiva, tengo un equipo de personas especialistas. Si va a contratar a alguien de seguridad, que sepa de seguridad. Aquí pasó en Colombia hace poco el presidente Petro, en el tema de agricultura, colocó a una persona que no tiene ni idea de eso. No. Si va a contratar a alguien en comunicaciones, que sea un experto en comunicaciones. Si va a contratar a alguien en la parte de seguridad, que sea el experto de seguridad. No contrate a los amigos por contratarlos, por pagarle un favor. No. Tenga toma de decisiones y que su equipo lo ayude. El político nunca llega solo. Siempre tiene que estar remando la barca con un equipo de especialistas, pero que de verdad conozcan los temas para el cual usted los está llamando y defina proyectos estratégicos que en verdad la ciudadanía esté demandando. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver unos videos, me permito. Este es un candidato, él tenía un cargo público interesante, nadie daba un peso por él, pero a él decían, lo atacaban mucho, llegó a tener una marca política muy interesante. Entonces los petristas decían que era de Uribe y los de Uribe decían que no, que era petrista. Entonces, por medio del humor, lo que les estaba diciendo, se trabajó una campaña, un video que decía, yo no soy de Uribe ni de Pedro, soy de mi mamá. Entonces miren cómo por medio del humor este video se viralizó. De por sí ya la campaña tenía fuerza, pero este video en particular hizo que agarrara mucha más fuerza, que generara un golpe de opinión muy asertivo en todas las redes sociales, fue tendencia por varios días. Entonces miren cómo una buena comunicación de campaña puede llegar a
a que tú tengas éxito. Nadie daba un peso por este muchacho. Decían que habían contrincantes con mucha más experiencia política. El que es actual alcalde de Bogotá tenía 3 veces, la tercera es la vencida. Ya en esta campaña fue que ganó, en las pasadas no había ganado, pero miren que este muchacho por el que nadie daba un peso, además que es un muchacho gay, abiertamente gay, y a las entrevistas llevaba a su pareja, entonces eso conectó con ese tipo de población, la forma de hablar de él, porque habla de manera particular, y miren cómo por medio de el tono y el humor se pudo hacer este video, que miren cómo conectó. Adelante. No se escucha. No sé por qué no se escucha. Vamos a ver que nos abra el video con audio. Hola, soy Juan Daniel Oviedo. Yo no soy de Uribe, no soy de Petro, no soy de la alcaldesa, soy de mi mamá. No soy de Uribe, no soy de Petro, no soy de la alcaldesa, yo soy de mi mamá. Yo no soy de Uribe, no soy de Petro, no soy de la alcaldesa, yo soy de mi mamá. Yo tengo criterio, yo soy una persona capaz. Trabajo duro, no voy a dejar tirada a Bogotá. No voy a dejar tirada, no voy a dejar tirada. A Bogotá no voy a dejar tirada, no voy a dejar tirada. A Bogotá, ¿qué sabe? Vote Juan Daniel Oviedo, un alcalde con cabeza y corazón. Si ven este video, miren los colores, miren el humor. Este muchacho quedó de segundo, puede ser el próximo alcalde de Bogotá sin problema, conectó mucho con la juventud, los colores, el trabajo de marca política que se hizo fue muy asertivo, nadie daba un peso por este muchacho, como les digo, quedó de segundo y si sabe proyectar su marca, es ahorita un boom, es un personaje aquí que tiene, lo llevan a todos los medios de comunicación, va a muchísimas conferencias, supo aprovechar su momento político y se perfila como el próximo alcalde de Bogotá. Seguimos, por favor. No estaría acá si no creyera que la Argentina puede cambiar, si no pensara de verdad que vamos a disminuir la pobreza, si no creyera que cada argentino merece tener su casa propia, que vamos a combatir el Paco hasta erradicarlo. No estaría acá pidiéndote por favor que me acompañes con tu voto, si no pensara reunir el mejor equipo para trabajar junto a vos. Porque tengo esta confianza, sé que te puedo pedir que confíes en mí. Por eso estoy acá. El 25 de octubre va a ser un día inolvidable. Tus ganas de estar mejor, hoy más que nunca, van a cambiar la historia. Por eso te pido que nos acompañes. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Miren este video cómo conectó algo tan sencillo como diciendo a la gente, vota por mí porque yo soy la persona que te va a solucionar los problemas. Este video gustó mucho, generó mucho impacto, generó mucha conexión y todos los videos que se le hicieron en la recta final a Macri fueron así, de la mano del gran estratega digital, un gran maestro, Guillermo Riera. Se aprendió mucho en esa campaña. Siguiente, por favor. Ahí es lo que le decía de la parte emocional.
Vamos a ver eso en otro videíto y ya vamos terminando, cumpliendo con el horario. Y yo sé que ya tiene, mi otro ponente también debe estar ya en sala. Este video es de la campaña, permítame, José. Este video es de la campaña presidencial año 2012 de Enrique Capriles Randowski, líder opositor venezolano. Hablábamos de cambio, hablábamos de esperanza, hablábamos de no más régimen del gobierno. Y miren cómo el jingle, cómo tocando la emoción, cómo hablándole a la gente desde el jingle, haciendo un jingle que conectara mucho, que fuera muy llamativo. Todo el mundo en Venezuela se sabía esta canción en la que tuve la oportunidad de trabajar. Entonces, mira cómo tú conectas, hablas de cambio, hablas de esperanza, hablas de un mejor futuro. El jingle también es clave en la comunicación de campaña. Adelante, querido José Luis. Miles y miles, cada vez son miles que están compartiendo. Ese flaquito que une a la gente, ese flaquito será presidente. Serán millones, millones, millones de pueblos, ciudades y rincones. Cada vez son miles y miles y miles. Cada vez son miles que están con Capriles. Hay un camino de paz, hay un camino de paz, hay un camino seguro, hay un camino de empleo, hay un camino con mucho futuro. Cada vez son miles y miles y miles. Cada vez son miles que están con Capriles. Cada vez son miles y miles y miles. Les parecerá mentira, pero escucho, obviamente me la sé porque yo participé en ese jingle, se me pone cada vez que veo ese video. Ese video lo hicimos, la letra lo hicimos a las 2:30 de la mañana. Y a mí mucha gente del equipo me decía, doctora, vaya acuéstese. Y yo le decía, no, porque yo sé que cuando este país la llegue a gobernar alguien que de verdad quiera trabajar por Venezuela, cuando la economía cambie, y de los videos en los que he trabajado, que han sido gracias a Dios muchos, este en particular, siempre me pone la piel de gallina. Siguiente, por favor, ya vamos terminando, para que mi otro colega también cumpla sus tiempos. Señora, ¿usted tiene hijos? Sí, señor presidente. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? No, señor. ¿Y usted, señor, prestaría sus hijos para la guerra? No, señor presidente. Que levante la mano el que prestaría aquí sus hijos para la guerra. Entonces, ¿quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos, que otras mamás pongan los heridos, que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra, no más guerra, no más guerra. Con paz haremos más. Santos presidente. Este video lo hicimos con el equipo del gran Juan Pablo Rocha, un consultor político bogotano. Este video, ¿cuál era el arquetipo de la presidencia que venía saliendo? Que era la de Álvaro Uribe Vélez. Era el prototipo de la seguridad democrática, de el buscar un enemigo en común que eran los grupos insurgentes. Entonces, cuando tú vendes una causa, el arquetipo, si el arquetipo de Uribe era la seguridad democrática o la guerra, por llamarlo así, donde el enemigo común eran los grupos insurgentes, teníamos que vender la paz. Queríamos vender el arquetipo de Juan Manuel Santos como el pacificador. No queremos más guerra, vamos a seguir trabajando por la seguridad de nuestros ciudadanos, pero por medio de la paz. Cuando tú hablas en esos términos, la gente conecta mucho. Miren la música, él repitió 3 veces, no más guerra, no más guerra, no más guerra, subió el tono de voz, lo habló un poco más pausado,
porque era lo que, cuando yo hablo más pausado y subo el tono de voz, esto es comunicación no verbal, es lo que quiero que la ciudadanía se lleve para su casa, le quede en el subconsciente, quede pensando en esa idea. No quiero más guerra, miren la musiquita que era llorona, preguntarle a una mamá si prestaría a sus hijos para la guerra. Entonces, ¿por qué la mamá campesina y no porque la gente de un estrato alto no presta a sus hijos para que vayan a compartir por este país? Entonces, miren que este video dura escasos 1 minuto 10 segundos, pero este video hizo que se ganara esa presidencia. Siguiente, por favor. Vamos terminando. Una comunicación gubernamental efectiva tiene que tener una agenda de la mano con la agenda ciudadana, lo que les decía, objetivos políticos claros, mensaje coherente, lo que ya hemos hablado, adapte el mensaje a cada canal. Esto es un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Fomente la interacción ciudadana y comunique de manera honesta. Siguiente, por favor. Comunicación gubernamental efectiva. Mida sus resultados. Continuamente estés evaluando lo que les estaba diciendo. Permita que la ciudadanía tenga más accesibilidad. Invierta en todo lo que es el tema de tecnología en su gobierno, genere credibilidad y confianza, genere relaciones públicas, relaciones políticas, alianzas que permitan también que usted genere credibilidad. Tenga una narrativa visual llamativa, como la que les mostré el primer video con el amigo Oviedo. Ese tipo de narrativa visual que conecta muchísimo, esa es la que la ciudadanía después lo va a seguir buscando a usted. Siguiente, por favor. Crean las victorias tempranas, comunique. Estos primeros 100 días de gobierno, hay muchos gobernantes en Colombia que no están comunicando de manera adecuada. Ahorita hay elecciones allá en México. Entonces, crean que su candidato hable mucho de la victoria temprana y cuando ya llegue al gobierno, cuando ya esté en el cargo, comunique de manera permanente y dígale a la gente por qué usted tenía que ganar y por qué usted llegó a gobernar. Eso hay que decirlo continuamente. Siguiente, por favor. Los 100 días de gobierno, como les decía, importantísimo. Genere un golpe de opinión asertivo. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de eso. Siguiente, por favor. Comunique bajo datos. Muchachos, ahorita la data, importantísimo. Mídase lo que les decía, qué dicen de mí, cómo lo dicen, en qué medios lo dicen y por qué lo dicen. Siempre bajo datos. Siguiente, por favor. En crisis, comunique en tiempo real, y esto lo vamos a ver en una fotografía, si me permiten. Ya estamos culminando para que mi otro colega dé su charla. Equipo de gobierno, lo que ya les he estado diciendo, por favor, siempre con especialistas. La comunicación política, si es exitosa, provoca conversación. La gente va a estar pendiente de usted, va a querer saber qué está haciendo, cómo lo está haciendo, y va a comunicarse con usted por medio de las redes sociales. Eso fue la conversación, lo hicimos por medio de la estrategia que se le hizo al amigo Oviedo. Eso lo hizo ese equipo de comunicación muy, muy bien. Generó conversación, generó interacción, generó que la gente se interesara por ese candidato y por eso es el posible futuro alcalde de Bogotá. Siguiente, por favor. Aquí, si me puedes ampliar la foto, querido José. Estas son, siempre la comunicación de gobierno ponen fotos así. La foto de todo el grupito ahí hablando. Esas fotos no comunican nada, la gente no le dice nada. Miren esta otra forma de comunicar, una reunión de mujeres importantes, comunique de manera asertiva. Siguiente, por favor. Este que está aquí es Carlos Fernando Galán, actual gobernante, actual alcalde de Bogotá. Él, a los pocos días de posicionado, se presentaron muchos incendios, se le presentó una crisis, y él cómo lo evaluó. Él de manera comunicaba en el lugar de los hechos, le daba parte de tranquilidad a la ciudadanía, la comunicación fue asertiva, iba acompañado por los organismos de seguridad, por bomberos, defensa civil. Esa debilidad, al ingresar su gobierno, de una vez lo atacaron mucho por la inseguridad,
pero se le presentó este tema de los incendios y él esa debilidad la convirtió en fortaleza. Su marca política se fortaleció, generó credibilidad, se presentó como un líder resolutivo. Estoy aquí, ustedes votaron por mí y vine a solventar los problemas. Haga más fotos de manera espontánea. Miren esta foto en estos dos candidatos presidenciales, Sergio Fajardo y Mocus. Esos son los tipos de fotos que comunican. No la foto de los políticos ahí en una mesa o el político haciendo así, por favor. Esas fotos del político haciendo así, no la hagan. Esa foto genera mucho choque con la ciudadanía. Y las reuniones políticas que muestran reacciones, interacciones. Estas son las fotos que tiene que comunicar usted de manera asertiva, para tener una comunicación asertiva. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso. Así, haga selfies, a la gente le gustan los selfies, haga fotos, como le digo, espontáneas, pero que usted llegue, estamos aquí llegando a la alcaldía, vamos a trabajar por tal cosa, tengo una reunión con esto, tengo un desayuno con empresarios. Haga ese tipo de comunicación. También fue clave en la campaña de Enrique Capriles hace 12 años, en la campaña presidencial. A la gente le gusta que el político puede tener un séquito grande de comunicadores, pero que él haga su video en vivo, que haga una selfie, genera mucha conexión. Siguiente, por favor. Capture momentos genuinos, lo que les decía, las expresiones faciales, lo que yo puedo comunicar con mi lenguaje verbal y no verbal, y genere que la gente vea que usted comunica y que va a trabajar por medio para todos, sin distingo de clases sociales, que usted va a generar, va a trabajar para todos, para el pobre, para el rico, para el de la clase media. Hable mucho de diversidad, de inclusión. Eso fue un acierto de Petro, que él en su narrativa tenía mucho esas dos palabras, inclusión y diversidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí unas fotos mías. Vayan a ese tipo de eventos, a las cumbres que se organizan, a seminarios, este tipo de eventos que organiza mi amigo José Luis. Desde Crubas Comunicación, llegamos de comunicación, sea partícipe constante. Aquí estoy con grandes estrategas, con Víctor López, que es uno de los estrategas, nada más y nada menos que de Bukele, en El Salvador. Siguiente, por favor. Aquí en algunas campañas que he trabajado, Juan Carlos Pinzón, presidente, candidato vicepresidencial, Leopoldo López, había una con Capriles, dando charlas siempre por el empoderamiento y liderazgo femenino. Si hay alguna candidata que hoy esté conectada y me quiera contactar, con muchísimo gusto, en mis redes sociales ya se las muestro. Aquí dando conferencias en Chile. Siguiente, por favor. Y con mucho gusto traté de cumplir a cabalidad los tiempos, porque el tiempo es muy valioso, es lo más valioso en política. Y mis redes sociales, ahí están, en Facebook, en Twitter y en Instagram, me consiguen como Lina Carrizosa. Mi correo electrónico, por si alguno se quiere comunicar, no tiene puntos, no es nada complicado, linacarrizosa@gmail.com, y obviamente mi número celular por si alguien lo quiere tomar. También estoy dispuesta. Muchos éxitos a todos los candidatos que están participando en estas elecciones allá en México. Y nada, presta para las preguntas, si hay alguna pregunta. Un placer conocerlo y bueno, espero que me empiecen a seguir por mis redes sociales. Muchas gracias, José Luis, y a todo tu gran equipo de Crubas de Hagamos Comunicación por incentivar este tipo de iniciativas, y como te lo he dicho, una amiga más siempre dispuesta a este tipo de eventos. Muchísimas gracias, Lina. Por supuesto, encantados de tener todo este tipo de espacios. En un momento déjenme bajar volumen porque tengo aquí el monitor y entonces me estoy escuchando doble. Te decía, muchísimas gracias, Lina. Encantados nosotros de contar contigo siempre en esta y en las diferentes oportunidades. Ya habrá noticias muy pronto por algunas cuestiones que serán anunciadas próximamente, de las cuales tú has formado parte. Y bueno, tenemos algunas preguntas, nos da todavía tiempo para algunas. Por ejemplo, nos están viendo desde Argentina también. Rogelio Rojas Bernal también nos manda saludos. Y Carlos Manuel Solís, el doctor Carlos, que estuvo ayer, dice: un gusto poder escuchar. La narrativa de comunicación en campaña y en gobierno no es la misma. Concuerdo en el paradigma de una u otra, debe ser diferente en atención
a sufrir. Saludos. Ujú. Sí, total. Y por eso vimos punto por punto. Lo quise mostrar por objetivos, por tácticas, por estrategia, por contenido, pero totalmente de acuerdo con el doctor Carlos Manuel Solís. Saludos a Argentina. Acá, por ejemplo, tenemos a José Antonio González. Dice, ¿cómo se adapta la estrategia de comunicación desde una campaña política hasta un ejercicio de gobierno? ¿Cómo se adapta la estrategia de comunicación? Ajá. De una campaña política. ¿Cómo así? No te entiendo la pregunta. Me imagino que ha de ser los diferentes puntos, los diferentes niveles a los que vamos llevando, que pasemos de campaña al ejercicio de gobierno. Bueno, pero es que eso fue lo que hablé en toda la comunicación de campaña. Es abierta para todos los ciudadanos, la comunicación de gobierno es más segmentada, también va a la ciudadanía, pero también la tengo que hacer más asertiva, tengo que seguir un paso a paso, una planeación, cómo voy a comunicar, en qué plataforma lo voy a comunicar, lo que te decía, comentar continuamente lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, en qué estoy invirtiendo, y lo que mi storytelling, mi narrativa estratégica que fue en campaña, la tengo que llevar a la story doing, al qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, en cuántos plazos lo voy a hacer en la comunicación de gobierno. Eso fue lo que básicamente dije en toda no sé si a ellos, si compartes, tan bella, gracias Pati, un placer siempre, tan bella, qué honor, esta amiga mexicana, gran consultora también, siempre pendiente, ayer también la vi conectada viendo a los compañeros, pero bueno, creo que fui muy específica. Si tienes alguna otra duda y me quieres escribir por redes sociales, con muchísimo gusto. Tenemos también otro comentario otra pregunta de Marco MR. ¿Cómo comunicar cuando eres gobierno y candidato al mismo tiempo? Lo que pasa es que ahí sí tienes que deslindar. Te entiendo la pregunta, pero ¿eres más candidato o eres más gobierno? Porque como te decía, la comunicación cambia. Comunica los atributos, las fortalezas de ese candidato, vende al Marco, vende al ser humano. Como te digo, ahorita fue una fortaleza esa campaña de este muchacho Oviedo, por la que te digo, nadie da un peso, las primeras encuestas iba de último, yo voy a ser el segundo, y ya es un posible gobernante, el futuro alcalde de Bogotá. Entonces, vende los atributos de ese candidato. Si en este momento eres gobierno, eres candidato porque en este momento eres gobierno, ¿cómo le cumpliste a la ciudadanía? ¿Qué respuesta le diste a la ciudadanía? Si vas a hacer continuidad, ¿por qué la ciudadanía tiene que seguir votando por ti y no por el cambio o no por otros candidatos? Genera un punto diferenciador. Te voy a dar un dato. Ahorita hubo, como te decía, aquí en Colombia hubo campañas y cuando íbamos a debates tenía una candidata y cuando íbamos a debates todos los candidatos se presentaban de la misma manera. Mucho gusto, mi nombre es fulanito, vamos a hacer de cuenta que estamos en un debate de turismo. Yo por el turismo quiero hacer esto y esto y esto. No, comuniquen emocionalidad. Ejemplo, si yo llego con ese mismo candidato, se presenta, mucho gusto, buenos días, mi nombre es fulanito, pero si no digo por el turismo voy a hacer esto y esto y esto, no. Comunique de manera emocional. Si yo digo más bien, ¿se acuerdan cuando íbamos a la vereda tal y nos bañábamos en el río tal? Vamos a generar en ese río, vamos a generar un complejo turístico, pero háblele a la gente de irse a bañar de repente un río, de algún punto turístico, vamos a seguir incentivando la gastronomía aquí. Háblele a la gente de la emoción, no solamente las propuestas de manera tan directa, conecte con la emoción. Eso es un gran punto que hizo que los candidatos que trabajáramos, gracias a Dios, quedaran. Si no ganaran, quedaran. Si estaban en quinto, sexto en las encuestas, quedaran hoy de segundo. Si se sabe trabajar la marca como la estamos trabajando ahorita, son posibles gobernantes en las próximas elecciones. Eso es básico. Emocionalidad. Así es, Lina. Y tenemos dos últimas preguntas de Juan A. Paredes. Sí. Dice, estimada Lina, felicitaciones por la exposición. Dos preguntas. ¿Cómo debe ser la comunicación de gobierno con los grupos de oposición? Y la segunda, ¿qué opina sobre el uso del marketing político en la comunicación de gobierno?
Es que, querido Juan, el marketing político siempre está implícito en todo. La comunicación de gobierno es parte del marketing político. Es así de simple. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Pónmela para leerla, querido José. Sí. Felicitaciones, muchas gracias por tu felicitación, Juan. Estimada Lina, felicitaciones por la exposición. Dos preguntas. ¿Cómo ves la comunicación de gobierno con los grupos de oposición? No le des... me ha pasado mucho eso. Vieras que siempre que doy clases de estrategia, me preguntan mucho, tengo que comentar, tengo que responder todo el tiempo al equipo de oposición. No, te voy a comentar, te voy a hacer un ejemplo. En los debates en los que he participado, hay muchos candidatos que los preparamos muy bien para un debate, pero cuando llegan al momento del debate se ponen nerviosos, se les olvida. Un datico que les doy, no se vayan con carpetas grandes cuando van a hacer debates, váyanse, no sé si se acuerdan de las fichas bibliográficas, educación esto, trabajo esto, no se vayan con los grandes informes que después están buscando y no le den fuerza al opositor, no todos los ataques en oposición se contestan, porque he trabajado en muchas campañas donde tú tienes que cuidar mucho tu reputación y tu imagen. Y cuando muchas veces le das importancia al opositor, lo estás subiendo de nivel. Concéntrate en ti, concéntrate en ti. Ahora, si te están atacando un familiar, como he visto hace poco, nos llegó de los últimos días en campaña un muchacho que había tenido cargos políticos, había sido personero, tenía la reputación muy bien fundamentada, tenía la aceptación de la ciudadanía. Hicieron videos de mujeres diciendo que él había sido novio de ellas, que las golpeaba. Entonces, gracias a Dios, eso no tuvo credibilidad porque la gente conocía muy bien al candidato, la gente sabía que eso era una campaña de desprestigio por parte de la oposición, entonces eso no generó. No todos los ataques se responden. Si tú a veces atacas y le das fuerzas a la oposición, le estás haciendo un favor y no es la idea, queridos amigos. Así es, pues muchísimas gracias, Lina, por tu tiempo, por tu espacio y por supuesto por compartirnos gran parte de tu conocimiento. No quiero dejar pasar la oportunidad para otorgar este reconocimiento a la doctora Lina Mercedes Carrizosa Perdomo, tras haber impartido la conferencia Comunicación de Campaña contra o versus Comunicación de Gobierno durante el segundo seminario electoral de Estrategia y Comunicación Política realizado... Ay Dios, dame un segundo, Lina, porque ya no alcanzo a ver tan lejos. Tranquilo, tranquilo. Realizado en el online mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende el presente aquí en la Ciudad de México, el 16 de abril de 2024. Lo firma el director académico de Hagamos Comunicación, Rubén Huerta, y lo firma su servidor, director general de Trubas Comunicación. Más tarde podremos llegar, Lina. Muchísimas gracias. Claro que sí, querido José, agradecida nuevamente con este espacio, sabes que cuentas con esta servidora, esperaré mi certificado, claro que sí, y cuentas para los proyectos que habíamos hablado, siempre cuentas con esta servidora y abro el espacio para mi otro colega que aquí estaré atenta viendo esa conferencia. Muchas gracias y gracias a todos por sus preguntas y estar conectados. Síganme en redes. Muchísimas gracias. Gracias, Lina. Un fuerte abrazo y aquí te puedes quedar sin problema. Y llegamos, por supuesto, a la parte de los códigos o del código. Recuerden que para obtener el certificado de manera gratuita deberán enviar este código. Son 7:44 tiempo de la Ciudad de México. Tienen 3 minutos para enviar. Este código es LM6 y deberá ser enviado vía WhatsApp al 56 20 21 94 51. Ahí tienen en pantalla el número de Trubas Comunicación. El código es LM6 y hasta las 7:47, 47 sí precisamente, será recibido o será más bien válido el código de esta conferencia.